Engrandeced al Señor, su nombre exaltad. 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 Honor, toda gloria sean ante el Cordero de Dios. Poder y alabanza sean ante el gran yo soy. Engrandécele conmigo al Señor. Engrandecer. Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Vamos a empezar el culto de la tarde y yo les quiero compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 34, que dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios por su palabra, porque es fiel, justa y verdadera. Vamos a orar para empezar en este culto. Padre Celestial, Señor Jesús, así, Señor, como hemos leído, Señor, queremos estar de continuo, Señor, adorándote y alabándote, Señor, por toda la eternidad, Padre Celestial. Ese es nuestro cometido, Señor, en la eternidad, y queremos, Señor, tener esa antesala, Padre Celestial, en esta tarde, reuniéndonos por segunda vez. Gloria a tu nombre, Señor. Queremos honrarte y bendecir tu nombre, Señor. Por eso levantamos este culto, pidiéndote, Señor, que tú seas nuevamente el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, Padre Celestial, el centro de nuestras reuniones. Queremos, Señor, que tú te goces de la alabanza de tu pueblo y que nos enseñes por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos cuides y nos protejas y que no permitas que nada ni nadie interrumpa este momento. Nos acordamos de aquellos que están enfermos y de los que se encuentran trabajando, Señor. Sé tú bendiciendo y dándoles su porción en este día. Y Padre Celestial, a los que estamos ya aquí, Señor, queremos pedir, Señor, que tú, Padre Celestial, nos ayudes a concentrarnos en este tiempo de adoración que vamos a tener en tu nombre. Gracias por todo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y disfrutemos de este culto. Levanta tu voz y dile al Señor: una vez más. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Él es digno. Solo tú eres digno, sí. Sí, sí. Su nombre
tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. En ellas yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte
otra vez y ayúdame a serte fiel. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú
Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti, enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios. Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer,
Muy buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia, estimados amigos que visitan la iglesia, aun cuando lo hacemos ahora por medios telemáticos en el culto de la tarde. El Señor sea bendiciéndonos en este culto que lo hemos enfocado y dedicado al estudio bíblico. Nuestro hermano Jesús está llevando unos estudios bíblicos sobre la disciplina de la iglesia y el pastor ha enfocado este estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Nos encontramos ya en el capítulo 6, tiempo atrás, que empezamos al inicio de esta pandemia y ante tantas cosas que se estaban presentando en el sentido de poder ver señales de los últimos tiempos, de ver cómo el mundo está cambiando y ha cambiado tanto, y casi que nos encontramos en un escenario muy al inicio de lo que el Señor Jesucristo llama no el final de los tiempos, sino el principio del final de los tiempos. Y el principio del final de los tiempos puede abarcar una cantidad de tiempo que nosotros no alcanzamos ni a cuantificar ni a comprender. Pero sí vemos muchas manifestaciones y muchas señales, y por ello empezábamos este estudio que ya fue dado en su tiempo en la iglesia, en el estudio bíblico de los días jueves. Lo empezamos haciendo en predicaciones, luego lo enfocamos en el culto de la tarde, luego fuimos trasladando también al programa Encuentro con Dios, un devocional en la radio, en la Escuela Bíblica Radial. Y llegados a este punto, ya en el capítulo 6, pues hoy retomamos, por así decirlo, el estudio aquí en el culto de la tarde en la iglesia. Veíamos, si abrimos nuestras Biblias, como el último libro de la Biblia y que se llama Apocalipsis, pero que realmente podríamos titularlo, ¿sí? La revelación de Jesucristo, basado en el capítulo 1, versículo 1, porque en sí eso es realmente, es casi como el libro del Cordero, el libro de nuestro Señor Jesucristo, y aun cuando Él no lo escribió, digamos lo que se lo reveló de una forma así, dándole palabras audibles en espíritu y en verdad a su discípulo amado, el apóstol Juan. Le reveló él esto, y es lo que el Dios Padre le dio en la revelación a nuestro Señor Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y el libro empieza diciendo en el capítulo 1, las cosas que has visto, es decir, nos presenta ya al Señor Jesucristo en sus tres grandes oficios, que son el de Rey, ¿sí? Soberano del universo, quien va a gobernar por los siglos de los siglos, Rey de reyes, Señor de señores, asimismo como el sumo sacerdote, el perfecto sacerdote, y también el último profeta y el perfecto profeta. Así nos lo manifiesta entonces con toda su dimensión el Cristo hecho hombre, pero victorioso tras haber vencido la muerte, tras haber superado el sacrificio en la cruz del Calvario, y la muerte no le pudo retener, la tumba está vacía, la demostración de que el Señor resucitó, de que está sentado a la diestra de Dios Padre, y de todo ello se encarga la Biblia en un lenguaje exacto, también simbólico, de manifestarnos lo que Él es. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, como está en el versículo 8. Y luego en las cosas que son, vemos el mensaje a las 7 iglesias, que lo que están revelando allí es la condición del pueblo de Dios del nuevo pacto. Estamos hablando de la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo ha fundado, porque Él vino a traer la salvación a los gentiles. Las cosas que vendrán después se empiezan a escribir entonces en el capítulo 4, y vemos allí el rapto de la iglesia, un principio doctrinal en el cual creen muchos, pero diría yo muchos, casi podríamos decir casi como en un 80% de lo que es el pueblo cristiano evangélico, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Algunos, siendo cristianos evangélicos,
no se inscriben dentro de esta línea doctrinal y presentan una serie de argumentos, pero eso lo dejamos allí en esa condición. Vemos también ahí como el apóstol Juan, que es llevado al tercer cielo, así como fue llevado el apóstol Pablo. Él aquí es llevado, y lo vemos en el capítulo 4, a Juan levantado, y vemos también en ese capítulo 5 luego lo que es la adoración celestial, el trono celestial, cómo lo describe en palabras que pueden entender los seres humanos y especialmente aquellos redimidos por la sangre del Cordero, es decir, los creyentes. Y vemos allí entonces al Cordero que se sienta en su trono. A partir del versículo del capítulo 6 y hasta el capítulo 19, hay bastantes, podríamos hablar de, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, si lo contamos allí, pues serían casi unos 13, 14 capítulos así mal contados, donde vamos a ver las cosas que vendrán después. Y allí está lo que se llama el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años humanos, en el conteo, en el reloj humano, 7 años. La primera mitad de la tribulación se ve en los versículos del 6 al 9. Vemos luego lo que es la parte media de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio, en los capítulos del 10 al 14, y luego la parte final, es decir, la segunda mitad de la tribulación, los capítulos del 15 al 19. Para llegar luego en el capítulo 20 a lo que se llama el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, junto con su pueblo, tanto los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, que es arrebatada, la boda del Cordero, y que regresan con Cristo victorioso. Los capítulos 21 y 22 nos muestran lo que es los nuevos cielos y la nueva tierra. Vamos a enfocarnos ahora en este capítulo 6, donde Juan ahora empieza a describir la primera parte de lo que se llama la 70ª semana de Daniel, que en la Biblia lo registra en el capítulo 9 y en el versículo 27 exactamente del libro de Daniel. Dice así, dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es aquel periodo de 7 años de lo que se llama la gran tribulación. La Biblia lo llama la gran tribulación, como lo revela nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Y entonces ya aquí en este libro de Apocalipsis, el Señor describe con profundidad, con exactitud, con énfasis, cómo será eso que se llama el tiempo de la gran tribulación. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver una serie de 7, donde casi que se contiene lo que se llama el remover del mundo. Luego vemos en la segunda serie de 7, la serie de 7 son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Los primeros sellos, la primera serie de 7, que son los 7 sellos, vemos allí como el Señor prepara todo el terreno, le permite al enemigo, hasta donde le permite, que tenga su gobierno en lo que se llama la ascensión al poder, porque aun cuando Él es el príncipe de este mundo, realmente Él no controla todo este mundo, pero habrá un tiempo donde Él se le permite que controle, porque el pueblo de Dios ya no, digámoslo así, ya no estará. El primer sello del que nos habla sobre el anticristo, cuando realmente asciende al poder. El segundo sello nos habla de una guerra,
¿vale? Casi que podríamos denominarla la última guerra mundial, por así decirlo. El tercer sello luego nos habla de una gran hambruna. La tierra, la historia de la humanidad, se ha visto afectada por una serie de hambrunas, pero como esta yo creo que, y como lo dice la Biblia, será tan que nunca se ha visto, ¿vale? Igualmente pasa con una cuestión que se llama la mortandad, que es lo que narra el cuarto sello, que es lo que se llama la muerte. Y en el quinto sello vemos de nuevo los mártires, tal cual como el pueblo del antiguo pacto, muchos de ellos fueron mártires. La iglesia del Señor Jesucristo, en lo que se llama la era primitiva, la iglesia del primer siglo, una iglesia llena de mártires. Y aquí vemos otros mártires en el tiempo de la gran tribulación, para terminar luego con el sexto sello, que es lo que se llama un caos mundial. ¿Bien? Entonces, este es el periodo de lo que se llama la gran tribulación. No me voy a detener a leer todo el pasaje, porque ya en el transcurso del culto hemos podido ir leyendo en tres secuencias lo que es el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Aquí lo que vemos ya es realmente cómo, porque él se le llama, él es digno de destapar el libro y de abrir los sellos, ¿vale? Aquí el sello se interpreta como el título que él tiene de propiedad sobre la creación, porque recuerden que ese título de la propiedad fue arrebatado cuando el hombre le entrega, ¿sí?, el título de la propiedad a causa del pecado, y el enemigo lo coge, pero el Señor Jesucristo vino a rescatar, y dentro de lo que vino a rescatar fue precisamente también eso. Recuerden que la tierra fue maldita, una serie de maldiciones, el ser humano, pues todo esto el Señor lo recupera a través de lo que se llama su muerte y resurrección, su sacrificio perfecto. Y aquí está a punto de abrir esos sellos y declarar la guerra a un mundo sin Dios, ¿vale? Y cada vez que abre un sello en el cielo ocurre un suceso importante en la tierra, ¿vale? Los estudiosos del libro de Apocalipsis nos recomiendan mucho que comparemos mucho, especialmente sobre todo cuando se hace la apertura de estos sellos, con lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 respecto a los tiempos finales. Entonces sería bueno que los hermanos que están siguiendo el estudio pudiesen también tener allí el complemento de la lectura del el libro de Mateo. Una buena lectura también del libro de Daniel nos va a dar una serie de ubicaciones exactas y perfectas, pero vamos a dejar luego que terminemos el estudio de Apocalipsis, que es largo, para luego también entrar en el estudio bíblico del libro de Daniel. No sabemos hasta cuándo vaya a durar la pandemia, pero aun cuando se volvieran a reactivar los cultos en la tarde, vamos a intentar mantener esta línea de explicación, esta línea de predicación, esta línea de enseñanza. Recuerden que todos los domingos será entonces un estudio bíblico. Bien, el primer sello, ¿sí?, que el Señor abre, nos habla de cómo el anticristo asciende al poder. Dice que en los versículos del 1 al 2, dice: entonces vi que el Cordero, recuerden que cuando se nos está hablando del Cordero es el Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. Recuerden cuando, ¿quién ve, no? ¿A quién le muestra? Juan, recuérdenlo, ¿vale? El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hay que tener mucho ojo, y espiritualmente también mucho discernimiento, porque puede confundirnos. Y en efecto así va a ocurrir, porque el anticristo no se va a parecer como un diablo, ¿vale? El anticristo se va a parecer tan parecido al Señor Jesucristo, que incluso las descripciones que se narran en el capítulo 6 sobre
el ascenso al poder del anticristo, la forma de montar el caballo, porque diremos, un caballo blanco, ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando se abren los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes que estaban ante el trono, que fue narrado en el capítulo 4, especialmente en los versículos del 6 al 11, llama al jinete y al caballo y le dice, ven, ¿vale? El primer caballo es blanco y a su jinete se le da un arco y una corona, ¿vale? Entonces, aquí es donde no debemos confundir esta escena con la que se describe en Apocalipsis capítulo 19 más adelante, ¿vale? Donde vemos a Cristo ya cabalgando en conquista. No, el jinete aquí es el anticristo, el falso Cristo, empezando su conquista de la tierra, ¿vale? Realmente, los últimos tiempos lo que él hace es recoger a los suyos, los que no han querido irse con el Cordero, los que no han querido la salvación, los que la han rechazado por las muchísimas explicaciones que se puedan dar. El hecho es que le han dicho no al único, quien dijo que era el único Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida. Juan 14:6. El hecho de que tiene un arco, pero no flechas, dice el estudio, indica que conquista a las naciones de una manera pacífica, y así lo hace, ¿vale? Por eso ahora, en tiempos de pandemia, la globalización, muchas cosas, y nosotros que estamos ya tan atentos y se nos hace tan distinguible el lenguaje bíblico, vemos que se están cumpliendo muchísimas señales. Quieren acabar el dinero como tal. El dinero nunca ha sido así toda la vida, solo en un tiempo moderno, etcétera, pero habrá un tiempo en donde ya no se verá dinero metálico, la cuestión del microchip, la cuestión de la tecnología, el calentamiento del planeta, cantidad de cosas. Entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, que ocurre, ya lo veíamos y lo explicábamos, el camino queda, por así decirlo, expedito, abierto, para que el anticristo avance en triunfo, ¿vale? Que es lo que Primera y Segunda de Tesalonicenses, especialmente Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nos narra, habrá temporalmente una falsa paz, una relativa paz, porque el anticristo, dicen los estudiosos, unirá a toda Europa y hará un pacto con los judíos. Bien, este pasaje es paralelo a Mateo capítulo 24, versículo 5, cuando dice así, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y también cumple la profecía de Cristo que está narrada en Juan capítulo 5, verso 43, cuando dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Vale? Bien, vemos así entonces en los versículos del 1 al 2, el primer sello, el anticristo ascendiendo al poder. Lo que nos narran luego los versículos del 3 al 4, que dice textualmente así, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Versículo 4, salió otro caballo de color rojizo. Es muy importante la connotación simbólica, la connotación de los colores, las connotaciones numéricas, porque todo esto tiene mucho significado. Y Dios lo utiliza de esa manera para que nosotros también caigamos en cuenta, armemos las piezas del puzzle, razonemos bíblicamente, tengamos un discernimiento espiritual, y si lo leemos a la luz de la palabra, o sea, no lleguemos a la Biblia, no lleguemos a Apocalipsis sin leer la Biblia. Por eso yo siempre me apasionó mucho Apocalipsis y Daniel, y cuando me convertí lo primero que hice fue, me voy a leer Apocalipsis. No entendía nada, y me volví a la cabeza loca. Tuve que descansar y comprender que realmente no era así el camino,
porque lo que yo necesitaba primeramente era conocer a mi Salvador, conocer al Señor Jesucristo. Y por eso no fui yo, sino el Señor me lleva a que tengo que leer los evangelios, a que tengo que leer la Biblia al completo, a que tengo que hacer un estudio bíblico básico, a que tengo que hacerme discipular, a que tengo que congregarme, a que tengo que identificarme con principios doctrinales, principios de fe, en fin. Versículo 4 entonces dice que salió otro caballo de color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Bien. Aquí surge la pregunta, ¿no? Quitar la paz. Ah, es que hubo paz ahí en ese momento. Pues sí, pero una falsa paz. Si nos preguntásemos ahora, ¿ha habido paz en la tierra? Algunos dirán, bueno, sí, la paz que se firmó después de la segunda. No, la tierra nunca ha vivido un verdadero proceso de paz. Y la realidad y la historia nos lo demuestra. Pero aquí en tiempos de la gran tribulación vuelve a ocurrir algo parecido, ¿no? Pues esta paz mundial que ocurre allí en tiempos de la gran tribulación no durará mucho, porque mientras los hombres digan, como estábamos viendo en Mateo 24, paz y seguridad, estallarán terribles guerras. Y esto es lo que se llama el paralelo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y especialmente en los versículos del 6 al 7, dice así. Recuerden que el Señor Jesucristo, a él le preguntaron le hicieron 3 preguntas, y una de ellas era los tiempos finales, y aquí está narrando, dice, versículo 6, capítulo 24, Evangelio de Mateo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿ve? Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Por eso podríamos encajar dentro de la pieza del puzzle el tiempo de la pandemia como un tiempo de una peste, ¿no? Pues esto es un elemento más de todos los elementos que en el final de los tiempos, que pudo haberse iniciado a principios de siglo pasado, año 1900, que es un poco lo que se llama como la edad contemporánea, supercontemporánea, ¿vale? Pero todo esto es solo principio de dolores. Incluso al inicio del milenio vimos terremotos, las Torres Gemelas, los tsunamis, lo que ocurrió en Japón, el calentamiento global, los incendios, las otras guerras locales. El hecho es que el rojo, aun cuando en algunas connotaciones, el rojo es un color escandaloso, ¿vale? Y se asocia mucho a veces también con el terror, ¿vale? La sangre, ¿vale? Pero cuando lo usan para las cuestiones del terror, usan mucho el rojo y la carnicería. Tarantino, que es uno de los especialistas del cine, utiliza mucho el rojo, ¿vale? En Apocalipsis tenemos el caballo rojo de la guerra, ¿vale? Que es lo que se estaba narrando en los versículos 3 y 4. El dragón escarlata, el escarlata es un color rojizo y se asocia al diablo, al enemigo, ¿vale? En Apocalipsis 12, versículo 3, lo tengo aquí apuntado, dice, otra señal apareció también en el cielo, un gran dragón escarlata, ¿vale? Miren el color, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y esa bestia escarlata, como dice el capítulo 17, versículo 3, también de Apocalipsis, que dice así, dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, el diablo, ¿vale? Nótese que Dios le da al anticristo autoridad para quitar la paz de la tierra. Y eso es una parte del plan divino. El anticristo cambia su arco sin flechas luego por una gran espada. Yo siempre lo decía, él viene disfrazado como oveja, como luz, y a mitad del tiempo se quita como la careta y muestra realmente su cara. Y eso en términos de guerra, en términos de acción, nos lo manifiesta aquí, porque aquí ya cambia su arco sin flechas por una gran espada y los hombres empiezan a matarse unos a otros.
Y esto indica claramente que los métodos de acuerdos internacionales y lo que se llama la diplomatura, la diplomacia, no producirán una paz duradera, como que se desbarata todo de la noche a la mañana. Y la verdad es que en términos humanos es muy, muy corto, un tiempo de paz de 3 años y medio, es nada. Y luego entra una situación tan terrible, pero es lo que nos narra en lo que se llama el segundo sello. ¿Vale? Nótese que se están desapando los sellos. Todavía no se ha derramado la ira de Dios. Es la antesala de la serie de 3 series de 7. Recuerden las series, ¿vale? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Tenemos que caer en cuenta que cuando se producen, por ejemplo, la apertura de los primeros 6 sellos, al 7º sello hay como una especie de intermedio, como un tiempo de transición, ¿vale? Y va a ocurrir igualmente cuando se llegue al toque de la 7ª trompeta, pues se tocan las 6 trompetas, y al toque de la 7ª trompeta ocurre un nuevo elemento como un interludio, no musical, sino un elemento de transición para entrar luego a la apertura, lo que llama el derramamiento de las 7 copas. El derramamiento no es beber la copa, es un derramamiento de una copa con un líquido muy como ácido, si estuviera cayéndole ácido a la tierra, a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer sello nos muestra una hambruna y está así narrada en los versículos de 5 y 6 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis que estamos en esta tarde, no predicando, sino enseñando, ¿vale? El 5º versículo dice, cuando abrió el tercer sello, oí, aquí veíamos de pasar de miré y vi, y aquí habla de oí al tercer ser viviente que decía, ven. Ahora él dice que al oír, dice que miré y vi un caballo negro. Pues ya había visto un primer caballo que era blanco, un blanco que nos representa una cosa tan parecida pero que es falsa. Luego nos habló de un caballo rojo y ahora nos está hablando de un caballo negro. ¿Vale? El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bien. El color negro le hace a uno pensar en tiempos de oscuridad, también en tiempos de hambruna. ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, no lo voy a citar aquí, pero lo puedes ver en lo que se llama, yo dejo elementos de tarea, en Jeremías 14, versículos 1 y 2, y también en Lamentaciones capítulo 5, verso 10, ¿vale? Vemos situaciones oscuras. El anticristo, ¿vale? El jinete de aquí sostiene una balanza indicando que su gobierno ha establecido el control de los alimentos. ¿No se les hace un poco parecido ahora, aun cuando todavía no es, ¿vale? Pero habiendo alimentos en la tierra, porque los hay, y en una pandemia escasean los alimentos? Vamos a volver aquí. Dice, una medida de trigo era alrededor de 1 litro. Dice, cuando tenemos una Biblia con diccionario bíblico o una Biblia de estudio, y un denario era el jornal diario de un obrero, como decir, pues me gano yo 50 euros al día. Y estoy elevando la cifra a mucha cantidad. Yo creo que nos pagarán al día 30 euros al día, ganaremos con el salario que podamos tener. Un poco eso. Entonces, el salario diario, ¿sí? Era lo que representaba el denario, ¿vale? Un denario era el jornal diario de un obrero. En otras palabras, los alimentos escasearían tanto que una persona necesitaría todo un día para ganar lo suficiente para comprar apenas 1 litro de grano, ¿vale? Pero nótese que no hay escasez de aceite ni de vino para el rico. Bien. Este se enriquece más y disfruta de lujos, mientras que el pobre empobrece más y difícilmente puede conseguir lo suficiente como para comer. El rico se hace más rico y el pobre más pobre. Incluso al que
poco tiene hasta se le quitará, como dice un proverbio en la Biblia, y como también creo que lo decía el Señor Jesucristo. Esto indica que todos los esquemas que el hombre hace para que la gente satisfaga incluso las necesidades de la vida van a fracasar. Es importante notar sobre el tema del grano, el aceite y el vino, que eran productos claves para Israel. A Israel no le va a faltar aquí, porque Israel firma la paz con ellos y el enemigo les hace una provisión. Esta es la provisión que a ellos no les falta. Y esto era unos elementos muy importantes en el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 2, versículo 8 encontramos esta parte. ¿Vale? El aceite y el vino, ¿vale?, y el grano eran productos clave de Israel. Lo siguen siendo incluso. Y puesto que el anticristo ha hecho su pacto con Israel, es de suponer que quería proteger sus recursos. Bien, llevamos 3 sellos. Los está destapando el Señor. El único digno de destapar los sellos es el Señor Jesucristo. Ahora nadie, o sea, nadie puede especular, ni engañar, ni mentir al respecto. Y no vemos que los sellos se hayan destapado todavía, porque todavía no hemos visto que la iglesia haya sido arrebatada. Supongamos que no creamos en el arrebatamiento, pero realmente estos sellos, realmente la tierra no los está viendo. El 4º sello nos habla de una muerte. Es verdad que ahora, por ejemplo, en la pandemia se habló de una serie de mortandad, pero esta mortandad que está ocurriendo, incluso han habido más mortandades. Me llegó como un poema, diría yo, un escrito acerca de todas las tragedias que vivió la generación que iniciaba el año 1900. Y nos ponemos a ver, nosotros no hemos sufrido nada de lo que sufrió toda esta generación. Me ubicaba yo con Margarita, por ejemplo. Pueden ser muchas personas. Recuerden que nuestra hermana Margarita, que falleció a los 94 años de edad, pues posiblemente haya nacido en 1920, 30, por ahí 1920, ¿no? ¿Cómo habrá vivido ella en tantos tiempos de escasez, guerras, la guerra civil española? Bueno, en fin. A lo que lo llevo es que la muerte, la mortandad que se ve aquí, no es ni lo que ocurre ahora, no es en la sombra de toda la mortandad que se nos narra en tan solo 2 versículos, versículo 7 y versículo 8. El 4º sello dice, versículo 7, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. Entonces, vamos por el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Bien. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Interpreto la serie de colores basado en el estudio bíblico. Recuerden que la bibliografía, que la he compartido ya tanto en los programas que se han hecho en la radio, en la misma iglesia, en el estudio bíblico los días jueves, pues está basado en el estudio bíblico, así, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis, el autor Warren Wiersbe, un teólogo bautista. Estudio bíblico El Rey Venidero del Instituto Charles Stanley. Notas pastorales del estudio de teología de la Escuela de Teología de la FIEIDE, donde cursé algunas asignaturas. Y el diccionario bíblico y el estudio de la Biblia de Estudio Reina Valera 1995. Los colores aquí nos lo está diciendo Warren Wiersbe. Me identifico, por ejemplo, con el negro, con el blanco, con el rojo igual. Pero yo decía el amarillo, yo me gusta ponerme mucho el amarillo, ¿verdad? Yo veo el amarillo como un color alegre, lo veo con el sol, las margaritas. Pero ya sé, ¿qué tiene que ver el amarillo? El hombre este lo pone ese. El adjetivo amarillo sugiere un color de lepra. Y él pone Levítico 13, versículo 49. No sé si lo rebusca tanto, pero él lo pone así. Dice, la lepra tiene un color verdoso, lo asocia un poco más bien. Entonces yo digo, bueno, este amarillo no es el que yo... Vale.
La muerte cabalga en este caballo y el Hades, no el infierno, cabalga junto a ella. La muerte pide el cuerpo, ¿sí? ¿Vale? Donde morimos, al sepulcro vamos, polvo, somos al polvo, volvemos, pero el Hades reclama el alma, ¿vale? Dios los autoriza a que maten a una cuarta parte de la población de la Tierra. ¿Ustedes saben lo que significa una cuarta parte de la población de la Tierra? Pues si actualmente estamos alrededor de los casi 2 billones, ¿sí? 1.800 millones de habitantes. No más, perdón, me estoy equivocando, estoy apenas comparando la población de China. 6.000 millones de habitantes, yo creo que ya vamos por los 7.000 millones, es decir, 7 billones. Pues divide eso en 4 partes, la cuarta parte. Si fueran, por ejemplo, 8 billones, o sea, estamos hablando de 2.000 millones, pongámosle una cifra. Si fueran 8.000 millones de habitantes para los tiempos de la gran tribulación, entonces, ¿cuántos estarían muriendo si es la cuarta parte? Nada más ni nada menos que 2.000 millones. Y en un breve, corto de tiempo, no estamos hablando de que mueren 2.000 millones en 100 años, no. 2.000 millones en un día o en una semana, qué sé yo, porque son 7 años. Y aquí se usan 4 métodos. Uno, la espada, que representa violencia y guerra. O sea, todos los artefactos de armamento se simbolizan con la espada, ¿vale? Lo otro por lo que muere gran cantidad de población es con la hambruna. Lo otro es con la muerte a través de las pestes, ¿vale? Enfermedades que acompañan a la guerra y al hambre. Y lo otro es la cuestión de las bestias que se narra aquí, porque la naturaleza se adueña de todo cuanto la civilización desbarata. Ahora alcanzamos a ver algo, no veían cómo los animales entraban, no tanto para atacar, a la hora se paseaban por los lugares solitarios que está bajando el ser humano, pero en los tiempos de la gran tribulación veremos como si leones entraran y, ¿sí? Entonces las bestias salvajes van a padecer hambre, dice el estudio, y atacarán a los seres humanos. En la selva somos víctimas de ataques de animales salvajes, pues en los tiempos de la gran tribulación también estos contribuyen en lo que se llama la gran mortandad. Después que la iglesia lleva al cielo, vemos entonces qué terribles juicios esperan al mundo que rechaza a Cristo. Entramos ya en el quinto sello, no sé cómo vaya de tiempo. Vamos a ver cómo queda en la edición. Si me paso más de tiempo, pues hacemos una especie de lo dividimos, pero pretendo terminar al menos el capítulo 6. El quinto sello nos habla de los mártires, ¿vale? Versículo 9 al 11 del capítulo 6 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, ¿vale? Aquí estos mártires no es la iglesia del Señor, ¿vale? Vamos a mirarlo, ¿vale? Dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí lo leo un poco literalmente porque en esta parte tengo que ser muy exacto con como lo enfoca el autor, especialmente aquí en este caso es Warren Wiersbe, ¿vale? Él explica de la siguiente manera, abro comillas, dice: el sacerdote del Antiguo Testamento derramaba la sangre del sacrificio bajo el altar de bronce, y puesto que la sangre habla de la vida o alma, aquí vemos a las almas de los mártires bajo el altar celestial. Sus muertes no se han vengado aún. Estos santos martirizados clamaban venganza. Es cierto que a los santos en esta edad se les dice que deben orar por los que los persiguen, y esto es lo que Cristo, Esteban y Pablo hicieron. Pero este periodo, dice el autor, será de juicio, cuando Dios responderá a las oraciones de su pueblo que clama liberación y venganza. Después de todo, Dios juzga al mundo cuando ellos oran, de modo que oran en la voluntad de Dios.
Y esto es un paralelo a Mateo 24, versículo 9, cuando dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Y cierro comillas allí. ¿Vale? Dios siempre responde las oraciones. Siempre. Porque lo hace conforme a su voluntad. Y Él siempre responde sus oraciones porque Él escucha a su pueblo. Pero antes, ¿sí? Y durante, ¿vale? Hay una serie de sacrificios, ¿vale? No los perdemos, ¿vale? Recordemos la iglesia primitiva, Esteban, todos los apóstoles, toda la iglesia primitiva, todos los muertos, los cristianos muertos en la primera, casi hasta el siglo III, durante el Imperio Romano. Veremos otros santos asesinados en el tiempo de la Gran Tribulación. Recuerden que los 144,000 sellados son los del pueblo de Israel, son también mártires de ese tiempo. Hay creyentes gentiles en el tiempo de la Gran Tribulación que también llegan a ser mártires, ¿vale? Y entre los asesinados, que ya luego llegaremos a esta parte y lo explicaremos cómo están, estarán siendo Moisés y Elías, los dos testigos de Dios, quienes incluso estaban ministrando en la tierra, por allí ya en Apocalipsis capítulo 11. Lo explicaremos bien después, ¿vale? Recuerden que Elías fue arrebatado como una muestra, no pasó por muerte, se habla de Enoc. Algunos ponen como los dos testigos del capítulo 11 que son Enoc y Elías, otros lo enfocan más de que estos dos testigos son Moisés y Elías. Algunos miran en Judas sobre la cuestión de la reclamación del cuerpo, que el diablo se lo disputaba, que el arcángel Miguel, ¿vale? Recuerden que está el tema, aun cuando él murió humanamente, ¿vale? Pero vamos a dejarlo allí y luego lo explicamos, ¿vale? El sexto sello, y ya para ir terminando, lo que vemos es un caos mundial, dice el estudio, que es lo que nos narran los versículos del 12 al 17, ¿vale? Y lo leo, dice, miré, versículo 12, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bien. Dice el estudio que en Apocalipsis, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el último libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, se mencionan 3 terremotos. Pero junto con ellos habrá disturbios en la tierra y en el cielo que aterrorizarán a gentes, ya sean grandes o pequeños. Algunos estudiosos piensan que estos versículos describen los resultados de la guerra atómica, como hubo un diluvio universal. También la tierra espera una purificación por medio de fuego, y lo que se llama la guerra atómica tiene mucho que ver con este tema del fuego, de la radioactividad. Vemos allí con el sol y la luna oscurecidos y grandes masas de tierra moviéndose. Si en los tiempos del diluvio geográficamente, físicamente, se afectó lo que se afectó, y si aún en los tiempos de la era glacial se pasó lo que pasó, se habla de la Antártida, se habla de que no siempre fue así la constitución de la masa de la Tierra,
es decir, un solo bloque, vemos los continentes separados y cuando se nos explica que en un tiempo pudieron estar juntos, etcétera, etcétera, en el principio hubo una serie de movimientos y en los tiempos finales también ocurrirán una serie de transformaciones, no de destrucción de lo que se llama el globo terráqueo, pero sí una serie de transformaciones que la Biblia lo narra y lo dice. Y también porque se está transformando una humanidad, se está transformando también una naturaleza, y se está transformando una tierra, porque el Señor ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, y ha prometido que en ella vivirá una humanidad nueva. Y la tierra será, y la creación será liberada de esa maldición, ¿vale? Entonces, la gente escondiéndose en agujeros en la tierra para escapar de la radiación atómica. Si no más, piensen en los tiempos de pandemia, ¿qué hacíamos? Ir a acabar el papel higiénico. ¿Cuánto más en los tiempos de la gran tribulación ocurrirá una serie de cosas? Ahora bien, esto pudiera ser así, pero necesitamos notar que la gente aún ahora se esconde de Cristo y de su ira en particular. Todavía no le tienen miedo a una catástrofe causada por el hombre. El estudio dice que el anticristo, ¿va?, reinará. Él le pone una ubicación a lo que se llama el reino que gobierna, por así decirlo. O sea, él lo llama los Estados Unidos de Europa, y tiene un sentido, porque la Gran Babilonia se ubica en tiempos de Roma, ¿vale? Y cuando se habla de que Roma vuelve a resurgir, Europa vuelve a resurgir. Y el anticristo reinará sobre los Estados Unidos de Europa, porque el imperio romano restablecido se vuelve a ver con una serie de reyesuelos que le siguen, dice él allí. En Apocalipsis capítulo 17 él lo describe basado en lo que dice el Señor Jesucristo. Lo leo textualmente. Apocalipsis capítulo 17 versos del 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Una hora, dice. No sé si será una hora, juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Los pueblos de la tierra reconocerán que Cristo envía su juicio, pero no lo recibirán. Preferirán más bien esconderse en las rocas que en él, que es la roca fiel. Nosotros no queremos escondernos, nosotros queremos estar puestos por él en la roca. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son simple preparación para los siguientes 3 años y medio, y este periodo posterior se conoce como la ira de Dios. Allá hay una pausa. Nótese que el anticristo empieza su carrera como un conquistador político, pacífico, incluso une la religión, la vuelve ecuménica y una cantidad de cosas, pero entonces recurre a la guerra y a los controles económicos para dominar a otras naciones. El mundo aceptará su falsa paz, los judíos negociarán con él la paz, la bestia se sentará en el santuario en Jerusalén, y el mundo acepta esa falsa paz porque ha rechazado al príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. Lo dejamos allí y quedamos en una continuación ya sobre el capítulo 7 para iniciar y continuar con esto que se llama estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos y hermanas, oramos para despedirnos. Que tengan buena semana, que el Señor les bendiga y les use. Oramos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias porque hemos acabado este culto, Señor. Es una gran bendición, Señor, poder disfrutar, Señor, de este banquete espiritual, y te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos has cuidado hasta ahora, Señor, y te pedimos que tú nos sigas cuidando, Señor, en lo que queda de día y en esta semana nueva que acaba de empezar, Señor, que seamos sal y luz, Señor, de este mundo. Gracias te damos por todo. Cuídanos y protégenos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz semana. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito